Amados hermanos, preciosa iglesia, que todos ustedes tengan un bendecido día o noche, de acuerdo a la hora en que estén viendo este video. Estamos hablando del hombre espiritual, y este viene a ser el tema número 24, que he llamado la cruz y los afectos del alma. Y quiero invitarles para que oremos al Señor. Amado Padre, gracias te damos por tu amado Hijo Jesucristo, por no habernos dejado huérfanos, de haber puesto en cada uno de nosotros tu Espíritu Santo, para que fuese nuestra guía, nuestro instructor, nuestro maestro, quien nos revela, nos instruye, nos muestra el misterio tuyo a través de tu preciosa palabra. Gracias en esta hora por el privilegio de podernos acercar a ella. Y oro por mis hermanos para que tú, amado Dios de gloria, hables a cada uno de ellos en sus espíritus, para que sus entendimientos, parte de su mente, puedan comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado la cruz y los afectos del alma. Y quiero decirles que el tema que vamos a tratar es tan trascendental en nuestra vida espiritual, que ha formado parte de mi experiencia. No es un acaso, sino que es un entendimiento y una vivencia lo que quiero compartir con ustedes en esta hora. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 37 al 39, donde la palabra del Señor dice lo siguiente: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué texto tan trascendental y tan importante. Porque lo que estos versículos hacen contigo y conmigo es invitarnos a perder la vida anímica por causa del Señor y a llevar nuestra vida anímica a la cruz para que allí sea inmolada. Antes de estos versículos tú puedes leer, el Señor Jesús dijo que los enemigos del hombre eran los de su propia casa. Y habló de que un hijo, por causa del Señor, ha de separarse de su padre y de su madre. La hija también de su padre y su madre, y la nuera, por supuesto, debe separarse de su suegra. Yo les invito para que hagan la lectura de los textos anteriores, es decir, el contexto. ¿Esto por qué, amados? Debido a que la voluntad de Dios se opone a la de nuestra familia. Debemos entonces, por causa del Señor, separarnos de aquellos a quienes más amamos. Eso es la cruz. Eso es lo que significa, entre otras muchas cosas, la crucifixión de la carne. Es decir, el alma y el cuerpo. Y es que, amados, según la vida de nuestra alma, amamos siempre a los que nos agradan. Nos gusta obedecerles y deseamos muchas veces actuar de acuerdo con los deseos que ellos tienen y a veces inmiscuirnos en muchas de sus prácticas, a sabiendo de que no son espirituales y que muchas de las cosas que ellos hacen no les agrada al Señor. Entonces pensamos que cuando nuestros amados están contentos, nos ponemos alegres en nuestro corazón.
Pero en este pasaje el Señor Jesús nos llama a no rebelarnos contra Él a causa de nuestros seres queridos. Y por supuesto que voy a intentar explicarlo. Cuando la voluntad de Dios está en conflicto con los deseos del hombre, aunque sea la persona a quien más amamos o la que más nos ama, aunque sintamos dolor y nos resistamos a herir su corazón en un momento determinado, debemos allí, en ese instante, tomar la cruz y entregar nuestros afectos a la muerte. Todo por amor a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos llama de este modo, entonces, a abandonar nuestros afectos naturales, y lo vamos a entender. En el versículo 37, por ejemplo, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y en San Lucas, capítulo 14, vamos a estarlo mirando, versículo 26 y 27, también nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Es lo mismo en otras palabras. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En Mateo se muestra al creyente en cuanto a la lección que debe hacer respecto a sus afectos hacia sus seres queridos, para darnos a entender que debemos amar al Señor por encima del amor de nuestra familia, es decir, amarlo más que a nuestra familia. En Lucas aquí se describe la actitud que el creyente entonces debe mantener hacia la clase de amor que se origina en la vida anímica, es decir, almática o parte de la carne. Y esa vida es la que nos invita a la cruz a aborrecer por completo. En realidad, amados, todo esto significa que el creyente no debe tener amor hacia los demás, debido a que los que ama en el nivel natural es un amor anímico, es un amor terrenal, es un amor humano. Se nos prohíbe claramente amar a otros debido a eso, a que el amor que nosotros tenemos por los demás procede de lo natural, procede de lo anímico, procede de la carne. Aún seres que nos son tan queridos como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra esposa, nuestros hijos, están incluidos en este tipo de prohibición hecha por la misma boca del Señor. Diríamos entonces que el amor natural se origina en la vida del alma y hace que el creyente se apegue a los demás, aferrándose en esta tierra a los que ama y al mismo tiempo exigiéndoles amor mutuo por ese amor que ellos muestran hacia ellos en la carne. Para el Señor, esa clase de vida es la que debe ir a la muerte, y es a la muerte de cruz. Aunque no hayamos visto al Señor, hermanos, físicamente, nuestros corazones todavía prefieren muchas veces ir en pos de nuestros seres queridos. Y nuestra vida nos exige muchas veces tenerlos a nuestro lado. Pero Él desea que nosotros tengamos un corazón primario que solamente lo ame a Él, a quien no hemos visto. Pues en realidad es más fácil amar lo que vemos que lo que en sentido literal no hemos visto. Es decir, todo lo que nosotros vemos del Señor Jesucristo, de su palabra, de su revelación, es a través únicamente de los ojos de la fe. Entonces, Él quiere que rechacemos el amor que procede de nuestra propia naturaleza. El Señor Jesús quiere que tú y yo estemos libres de todo amor para con el hombre y que no utilicemos nuestro propio amor para amar a nuestros semejantes. No es que Él no desee que amemos al hombre,
pero no según el gusto natural de nuestra alma, ya que el amor del hombre natural, que somos tú y yo en el alma, debe desaparecer, debe cesar, debe morir, como ya les dije, en la cruz. Pero si llegamos a amar al prójimo, es porque entonces ya hoy tenemos una relación nueva con el Señor. Los amamos por causa del Señor, a quien amamos profundamente, pero no con nuestro propio amor, porque nuestro propio amor es carnal y siempre va a estar equivocado. Debemos, por causa del Señor, recibir de Él su amor para darlo a nuestros semejantes, incluyendo la familia y todas las personas que nos rodean. En pocas palabras, nuestro amor al prójimo debe estar 100% regulado por el Señor. Si Él quiere, debemos incluso amar aún a nuestros enemigos. Si el Señor no quiere, no debemos amar ni aún a los seres más queridos que nos rodean en nuestra familia. El Señor no quiere que nuestros corazones se apeguen a nada, para que libremente, espontáneamente, tú y yo podamos servirle a Él y amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Para que esto se cumpla, la vida del alma entonces tiene que ser rechazada. Es esto, amados, el fundamento, entre otros muchos aspectos, de lo que la cruz significa para ti y para mí. Obedecer a Cristo, hacer a un lado nuestros sentimientos humanos, hace que el amor natural de los creyentes sufra, claro que sí, que se aflija, lo cual llega a ser parte para el creyente de una manera práctica de decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto nos capacita por medio de nuestra disposición a negarnos al yo, a perder la vida del alma que actúa en la esfera del amor. Con frecuencia abandonar a los que uno ama hiere nuestro corazón y el de ellos, y quebranta, por supuesto, nuestra propia alma. Muchas lágrimas, muchos gemidos y tristeza inefable, por ejemplo, sentimos cuando perdemos un ser amado a la hora de su muerte. Todo ello trae sufrimiento a nuestra vida, pero nuestra alma se resiste muchas veces a negarse a nuestros seres queridos por causa del Señor. De tal manera que al hacer morir el alma, al estar dispuestos a morir con Cristo, los creyentes logramos escapar de la vida anímica, de la vida del alma, que, como vimos al comienzo de todos estos estudios, quiere ser el mayordomo que conduce nuestra existencia en esta tierra. La pérdida del afecto natural que experimentamos al poner nuestra vida anímica en la cruz permite que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nuestro corazón cuando entramos en su presencia, pues esto hace que el amor del alma sea ahora expresado por medio de Dios en cada uno de nosotros y en nuestro trato con los que nos rodean. Aquí vale la pena recordar, amados, que desde la perspectiva humana es legítimo y normal poseer una vida del alma. Y por supuesto que esa vida no está involucrada con los pecados. Pero el amor que mencionamos no es el amor compartido por los hombres. ¿No es acaso legítimo amar a nuestra propia familia? Sin embargo, el Señor nos llama una vez más a que entendamos que debemos vencer lo natural en nosotros y, por causa de Dios, renunciar aún a nuestros derechos legítimos para intentar no traer mezclas a nuestra relación personal con Dios en Cristo, relación que solo se produce, como tú y yo sabemos, en nuestro espíritu.
Dios quiere, amados, que lo amemos más que lo que Abraham amaba a su hijo Isaac. Aunque Dios dio al hombre la vida del alma cuando lo creó, su deseo no era que fuera almático, sino que se convirtiera en un hombre espiritual y que no fuera a vivir la vida del alma como ocurrió con Adán y Eva en su caída. Debido a que el hombre mundano, amados, no puede comprender el deseo de Dios. Pero cuando el creyente gradualmente avanza y se pierde en la vida de Dios, llega verdaderamente a conocer y a entender su voluntad. Y lo más importante, a obedecerla. ¿Quién puede comprender por qué Dios, habiendo dado a Abraham un hijo llamado Isaac, después de toda la lucha que tú y yo conocemos, que nos narra el libro de Génesis, cuando el muchacho ya crecido lo llama y le pide que renuncie a él, que lo sacrifique para él? Sin embargo, quienes conocemos el corazón de Dios, entendemos que no podemos conformarnos con ninguno de los dones naturales que Él nos ha provisto, sino que nuestra necesidad está en descansar plenamente en Dios, quien es el dador de todos los beneficios o aún pérdidas que nosotros podamos sufrir en este transitar por esta vida. El propósito de Dios es que estemos adheridos entonces únicamente a Él y no a ninguna persona ni a un asunto, aunque esas personas y esos asuntos nos hayan sido dadas por Él mismo, como la familia y como tantas cosas que tú y yo sabemos, con las cuales Él nos ha bendecido. Y es que, amado, la mayoría de los creyentes están dispuestos con facilidad a salir de Ur de los caldeos, como salió Abraham. Pero rara vez le dan la importancia de ofrecer en el monte Moriat todo aquello que Dios les dio. Esta es una de las lecciones más profundas de la fe. Es la lección de entrar en la vida de Dios unidos integralmente a Él. Dios quiere que sus hijos lo abandonemos todo en esta tierra para que lleguemos a ser totalmente suyos, totalmente su propiedad. Y no solo, amados, debemos de hacer de lado las cosas que uno considera peligrosas en su diario vivir y en su contorno, sino que también debemos poner en la cruz, guiados por el Espíritu Santo, aún lo que consideremos más legítimo en nuestra vida humana, como lo es, por ejemplo, el afecto natural hacia nuestros seres queridos. El deseo de nuestro Señor está lleno de significado, ya que el afecto del hombre es una facultad muy difícil de controlar. Si el creyente no pone sus afectos en la cruz y no está dispuesto a que se les dé allí muerte, va a tener grandes obstáculos y va a limitar mucho su avance real en la vida espiritual. Debido a las relaciones humanas, hermanos, el hombre es tan variable y los afectos también cambian continuamente. Cuando la facultad del creyente es estimulada, el ser del creyente entonces fácilmente pierde su normalidad espiritual. Un creyente anímico se molesta, pierde la paz con lo que lo rodea, en su espíritu con mucha frecuencia riñe con otros. Y la tristeza, los gemidos, los lamentos y las lágrimas son el resultado, amados, de todavía tener el afecto humano natural en nuestras vidas. Si el Señor no tiene la preeminencia en nuestros afectos, es difícil que tenga preeminencia en los demás asuntos de nuestra vida. Esto es una evidencia, amados, de la espiritualidad y también una forma de medir qué tan espirituales somos, qué tanto hemos crecido en Cristo en este importante aspecto de la cruz. Por lo tanto, hermanos, debemos
odiar nuestra propia vida. No darle nuestra oportunidad al ser humano y al amor humano de que actúe libremente. Lo que el Señor exige es contrario a todas nuestras intenciones naturales. Lo que amábamos antes de venir a Cristo, ahora debemos odiarlo. Y no solo debemos odiar lo que amamos, sino también la facultad de donde procede el amor, es decir, nuestra propia vida anímica y almática. Debemos aborrecerla. Porque cuando hacemos eso, entonces estamos en el camino hacia la verdadera espiritualidad. Si tú y yo verdaderamente tomamos la cruz, ello va a evitar que el afecto del alma controle y afecte nuestra relación espiritual con nuestro amado Dios. Nos va a capacitar Dios para amar a otros, pero bajo el poder, bajo la dirección y bajo la unción del Espíritu Santo. Y usted sabe por la palabra que así fue como el Señor trató a su familia. De eso hablaremos, por supuesto, después. Pero cuando Él estuvo sobre la tierra, su único amor era el Padre. Respetó a su familia, estuvo con ellos hasta cierto tiempo de su niñez, pero para Él lo más importante era su eterna relación personal con Dios. Así que la enseñanza de hoy es que tú y yo debemos orar para que el Señor nos ayude a aborrecer de nuestra alma no solo nuestros pensamientos carnales, sino esos sentimientos de amor que nos hacen ir hacia los demás por lo que nos ofrecen, por lo que tienen, por lo que hacen bien, sino que podamos amar a nuestro prójimo con el mismo amor y el mismo rasero con el cual Dios te amó a ti y me amó a mí. De esto hablaremos en el próximo tema mucho más en profundidad. Pero amados, que el Señor nos ayude a renunciar a nuestros sentimientos almáticos. Y vamos a orar dándole gracias al Señor. Amado Dios, yo sé que estos tópicos muy poco se tratan en las congregaciones. Aún nosotros muy pocas veces nos hemos acercado a la palabra para buscar un entendimiento tan profundo de estas verdades sobrenaturales, pero tan importantes que son para nosotros como creyentes. Gracias te doy, amado Padre Celestial, por la cruz. Gracias por el Espíritu Santo, que nos guía y nos enseña que aún nuestro amor hacia los demás debe estar plenamente regulado por Él, para que no caigamos en alcahuetear lo que muchas veces muchos de aquellos que decimos que amamos hacen, muchas veces en contra de tu perfecta y hermosa voluntad. Yo sé que el que ha escuchado este mensaje lo ha entendido, y oro por ellos, igual que por mí, para que yo pueda entender, Señor, que yo ya no vivo, que tú eres el que vives en mí, que aún las enfermedades, las dificultades que han venido sobre mi cuerpo son permitidas por ti y yo debo vivirlas en amor, en agradecimiento, entendiendo que lo que tengo y que lo que soy no me pertenece, sino que mi vida es tuya y todo lo que me rodea a ti te pertenece, amado Dios de gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Amados, gracias por regalarme su atención a través de este tema. No se olviden suscribirse al canal, pero no se olviden que se activa una nueva opción, que es ser socios del canal, donde cada uno de ustedes puede mensualmente apoyar nuestro ministerio con una ofrenda de 20,000 pesos colombianos, es decir, $5. Eso para el sostenimiento, por supuesto, del internet, de la luz, de nuestro ministerio, de las necesidades que a veces tenemos cada uno de nosotros para suplir. Pero todo esto es de manera totalmente voluntaria. Si te haces socio del canal, qué bendición para nosotros.
También agradezco a los hermanos que han venido ofrendando en nuestro ministerio desde hace mucho tiempo, voluntariamente, muchos de ellos muy generosamente. Gracias para todos ellos, porque ellos han entendido que el obrero de Dios es digno de su salario. Así que, amados, no se olviden del WhatsApp, por favor. Aquí lo coloco en la parte inferior. Y quiero recordarles que el WhatsApp es un grupo de estudio. Allí el acceso está limitado únicamente para mí. Así que tú no puedes estar enviando saludos, ni cosas, ni cuadritos, ni figuras, porque está solamente dedicado a compartir estos temas grabados y los temas escritos, sea en PDF o en Word, para edificación de la iglesia. En este canal de WhatsApp contestamos preguntas, interactuamos, nos saludamos, conversamos, pero siempre todo en relación al tema de lo que estamos haciendo, de lo que nos está ocupando, que es el ministerio de la enseñanza bíblica. Así que, amados, un abrazo para todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo estudio bíblico. Bendiciones para todos.